Hay vidas que no caben en los límites de lo ordinario, vidas que parecen escritas por una mano que conoce los secretos más profundos del corazón humano. La vida de San Francisco de Paula es una de ellas. Nació en un pequeño pueblo del sur de Italia, de campesinos humildes, sin letras ni títulos. Murió en Francia rodeado de reyes y príncipes que lo reverenciaban como un padre y, sin embargo, él nunca dejó de ser lo que fue siempre, el más pequeño entre los pequeños, el mínimo entre los mínimos. Su historia no es la de un hombre que buscó grandeza, es la de un hombre que buscó a Dios con todo el ardor de su alma, y Dios lo hizo grande, a pesar de él mismo. Bienvenidos, estoy segura que esta historia te va a encantar. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. Iniciamos. Corría el año 1416 en la pequeña localidad de Paula, en la región de Calabria, en el sur de Italia. Giacomo y Viena Martolilla llevaban años casados y sus rodillas se habían gastado en el suelo de la iglesia de tanto suplicar un hijo. Decidieron entonces emprender una peregrinación a Asís, el santuario del Gran Francisco, el Poverello, para encomendarse a su intercesión. Sus oraciones fueron escuchadas, y cuando la noticia del embarazo llenó su hogar de alegría, hicieron una promesa. Si nacía varón sano, lo llamarían Francisco, en honor al santo que les había concedido ese don, y cumplirían aquella promesa consagrando al niño a la vida religiosa. En marzo de 1416 nació Francisco Roberto Martolilla, pero antes del nacimiento algo extraordinario había ocurrido. Los vecinos afirmaron haber visto llamas brillantes sobre el techo de la casa, llamas que no quemaban ni destruían, como si el cielo anunciara que algo grande estaba por llegar al mundo. ¿Acaso no es así como Dios obra siempre, preparando con señales lo que ya está escrito en su eterno plan de amor? De niño, Francisco enfermó gravemente de un ojo, al punto de quedar casi ciego. Sus padres, fieles a su devoción, lo encomendaron de nuevo a San Francisco de Asís, y el niño sanó completamente. Desde entonces, Francisco creció con la certeza de que Dios tenía un propósito especial para él. A los 13 años, sus padres cumplieron su promesa. Llevaron a Francisco al convento franciscano de San Marco Argentano, donde vistió el hábito por un año. Fue una experiencia transformadora, pero Francisco sentía que era llamado a algo aún más radical, más austero, más entregado. Al cumplir los 15 años desapareció. Sus padres lo buscaron, los monjes lo buscaron y no lo encontraron. Años después, un cazador que recorría las ásperas montañas cerca de Cosenza topó con una figura delgada envuelta en harapos que vivía en una cueva entre las rocas. Era Francisco. Había construido su propia celda con piedras, bebía agua de manantial, comía raíces y hierbas del campo y pasaba horas y horas en oración contemplativa. No había tenido maestros de teología. No sabía leer ni escribir, y sin embargo, mientras lo visitaban quedaban asombrados por la profundidad de sus palabras, por la paz que irradiaba su rostro, por la fuerza que emanaba de su silencio. Dios no necesita erudición para hablarle al corazón humano, necesita disponibilidad. Un corazón vacío de sí mismo es un corazón lleno de él. La fama de aquel ermitaño joven se extendió por los pueblos de Calabria. Hombres y mujeres subían hasta su cueva en busca de consejo, de oración, de consuelo. Francisco no los rechazaba, los acogía con una ternura que parecía sobrenatural. Poco a poco otros jóvenes comenzaron a unirse a Francisco. Querían vivir como él, en pobreza radical, en oración constante, en penitencia generosa. Francisco comprendió que Dios lo llamaba a ser padre de una familia espiritual. Así nació, hacia 1435, la Orden de los Mínimos, aprobada oficialmente por el Papa Sixto IV en 1474 y confirmada definitivamente por el Papa Alejandro VI en 1493. Si San Francisco de Asís había llamado a sus frailes hermanos menores, Francisco de Paula quiso que los suyos fueran aún más pequeños. Los llamó mínimos, es decir, los últimos, los más humildes de todos. La regla que Francisco redactó para su orden era de una severidad admirable. Además de los 3 votos clásicos de pobreza, castidad y obediencia, los mínimos añadían un cuarto voto, la vida cuaresmal perpetua. Esto significaba abstenerse de por vida de carne, huevos, leche y todo producto animal, viviendo en un perpetuo espíritu de penitencia y sacrificio. Aquella regla, aprobada definitivamente por el Papa Julio II en 1506, fue escrita por Francisco entre oraciones y lágrimas. Él mismo fue siempre el primero en guardarla con fidelidad heroica. ¿Cuánto vale una vida entregada
sin reservas? Vale lo que vale la eternidad y la eternidad no tiene precio. La Iglesia Católica, tras un riguroso proceso de investigación, ha reconocido y verificado numerosos milagros atribuidos a la intercesión de San Francisco de Paula. Su vida estuvo marcada por señales prodigiosas que la fe cristiana atribuye al poder de Dios actuando a través de su siervo fiel. El milagro del Estrecho de Mesina, quizás el más célebre de todos. Corría el año 1464. Francisco y 2 de sus discípulos llegaron a la orilla del Estrecho de Mesina, entre la Italia continental y la isla de Sicilia, para fundar un nuevo monasterio. Necesitaban cruzar el mar. Francisco se acercó a un barquero llamado Pedro Coloso y le pidió que los llevara por caridad, pues los mínimos no portaban dinero alguno. El barquero se negó con burla. «Si no pagas, no cruzas». Francisco no discutió, sin palabras. Extendió su manto de lana sobre las aguas, tomó su bastón como remo y los 3 frailes embarcaron sobre aquel pobre tejido de tela y cruzaron el Estrecho de Mesina. Los testigos quedaron paralizados de asombro. Este prodigio, documentado y verificado en el proceso de canonización, hizo que el Papa Pío VII en 1943 declarara a San Francisco de Paula patrono de la gente de mar de Italia. Para quien tiene fe, el mar no es un obstáculo, es un camino. Los caminos de Dios son tan anchos como la confianza de quien los recorre. Francisco recibió también el don de ver lo que estaba por venir. Entre 1447 y 1449 predijo ante varias personas que Constantinopla, capital del Imperio Cristiano de Oriente, caería en manos de los turcos. Todos lo oyeron, muchos lo dudaron. El 29 de mayo de 1453, el comandante Mehmed II tomó la ciudad y el último emperador cristiano Constantino XI murió en la batalla. La profecía de Francisco se había cumplido al pie de la letra. La Cuaresma del año 1507 llegó cargada de presagios. Francisco, que ya contaba con 91 años de edad, comenzó a sentir que sus fuerzas lo abandonaban. Había fundado 33 conventos en Italia, Francia, España y Alemania. Había guiado a miles de almas. Había amado a los pobres con pasión inagotable. El Jueves Santo recibió la Sagrada Comunión por última vez. Cuando los hermanos quisieron lavarle los pies, siguiendo la tradición del día, Francisco los detuvo con una sonrisa y les dijo: «Esperad hasta mañana, entonces no me lavarán solo los pies, sino todo el cuerpo y la cabeza». Era una profecía sobre su propio entierro. Al día siguiente, Viernes Santo, 2 de abril de 1507, Francisco reunió a su comunidad por última vez. Nombró sucesor a Fray Bernardino de Otranto. Les recomendó humildad, caridad y fidelidad a la regla. Luego, rezando los últimos rezos pronunciando los nombres de Jesús y María, entregó su alma a Dios a las 10 de la mañana. Murió en Viernes Santo, el mismo día en que murió su Señor. Los funerales fueron apoteósicos. Miles de personas desfilaron ante su cuerpo. El rey Luis XII puso guardias para custodiar las reliquias, pero la devoción del pueblo era tan ardiente que lograron llevarse jirones de su hábito, su cíngulo, sus disciplinas. En el propio momento de sus funerales se registraron 2 milagros, un niño curado de ceguera y una mujer sanada de una lesión interna. En 1592, los hugonotes saquearon su sepulcro, encontraron el cuerpo del santo completamente incorrupto, 85 años después de su muerte. Lo quemaron y esparcieron sus huesos. Los católicos los recogieron y los distribuyeron como reliquias preciosas entre los conventos de la orden. Solo 12 años después de su muerte, el 1 de mayo de 1519, el Papa León X proclamó santo a San Francisco de Paula en una solemne ceremonia en Roma. Fue una de las canonizaciones más rápidas de la historia de la Iglesia, testimonio de la profunda huella que aquel ermitaño calabrés había dejado en el corazón del mundo cristiano. El Papa Pablo VI en 1977 lo propuso como modelo para todos aquellos que deben tener el valor de señalar a los gobernantes cuando abusan del poder y malgastan los recursos de los pobres. Sus palabras resuenan hoy con una vigencia sorprendente. La Iglesia celebra su memoria el 2 de abril, aniversario de su muerte, la misma fecha en que su alma atravesó ese estrecho infinitamente más ancho que el de Mesina, el umbral entre el tiempo y la eternidad. Tú que estás escuchando estas palabras en este momento de tu vida, vivimos en un mundo que glorifica lo grande, lo visible, lo exitoso, que mide a las personas por lo que tienen, por lo que producen, por lo que aparentan. Un mundo que tiene miedo del silencio, del ayuno, de la sencillez. Francisco de Paula vivió exactamente al revés. Eligió ser el último, eligió la cueva antes que el palacio, eligió el agua y las raíces antes que los banquetes reales. Y fue precisamente esa pequeñez radical que lo convirtió en uno de los gigantes de la historia del espíritu. Quien se humilla será ensalzado.
no es una promesa vacía, es una ley grabada en la estructura del universo por el Dios que se hizo niño en un pesebre. San Francisco de Paula nos recuerda que la santidad no es un privilegio de los letrados, de los poderosos, de los que tienen recursos. Es un llamado universal que no pide títulos, sino corazón, no pide riqueza, sino disponibilidad, no pide perfección, sino sinceridad. Nos recuerda también que los milagros no son caprichos divinos, son señales, señales de que Dios está vivo, de que escucha, de que actúa en la historia a través de aquellos que se dejan usar por Él sin condiciones. ¿Qué nos pide hoy este santo a nosotros? Quizá que no atravesemos mares sobre un manto. Quizás sí que tengamos el valor de simplificar nuestra vida, de pasar un poco más de tiempo en silencio y en oración, de poner en orden nuestra conciencia antes de pedir que Dios ponga en orden el mundo, de ser, en la medida de lo posible, un poco más pequeños, un poco más humildes, un poco más disponibles. Y si hoy te sientes en un estrecho difícil de cruzar, si las aguas parecen demasiado profundas y los barqueros se niegan a ayudarte, recuerda, hay un santo que ya cruzó ese estrecho antes que nosotros y que desde el otro lado nos tiende la mano. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Gracias por escuchar esta historia. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. Hasta la próxima.